¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Encuentro de Valor. Bueno, un placer tenerlos del otro lado. El tema de hoy realmente me interesa mucho porque es un cambio de paradigma. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia que conocemos, los referentes, los ídolos, las personas que son modelo y guía para otros, fueron mutando, ¿no? Empezaron en la televisión, quizás antes en las revistas, pero hoy son digitales. Entonces, al ser digitales, tenemos a todos nuevos referentes de diferentes edades que empiezan a ser los maestros de aquellos que necesitan tener de alguna manera una referencia, una guía, que necesitan de alguien que los empiece a motivar. Bueno, para hablar de esto tenemos de invitado hoy a Manuel Gutiérrez, que es un gran influencer de la región y bueno, y nos va a contar un poquito su historia, desde el comienzo hasta hoy. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, muchas gracias. Gracias por venir. El lujo. El lujo, en realidad sos vos. A ver, Manuel, empecemos un poquito, porque la gente piensa que ser influencer es algo tan sencillo como crearse una cuenta, y no es así. Es algo difícil, que a vos te llevó, me imagino, un tiempo, y ese tiempo tiene un origen, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes, después vamos a hablar del Manuel de hoy, que nos cuentes un poco cómo sucedió esto. Cuando terminaste el colegio, ¿qué decidiste hacer y por qué mutaste en parte a esta nueva tendencia de la era digital? Perfecto. ¿A vos o allá? ¿Te hablo vos o por allá? No, Acá, habla, sí. Bien, impecable. Mirá, yo me dedico al marketing y soy emprendedor. Son como dos mundos que en realidad están muy relacionados, pero bueno, son los mundos que siempre ocupé. Cuando terminé el colegio, en realidad ya desde antes tenía como el bichito emprendedor. Y ni bien me recibí del colegio, empecé un primer emprendimiento con un amigo, Rolo, un chef que la rompe. Hicimos un proyecto de cocina, un delivery, el concepto le decíamos cocina étnica. Bueno, estuvo muy bueno, mientras duró unos 4 meses, 5 meses, nos dejó mucho aprendizaje, pero nos dimos cuenta que necesitábamos algo más, o sea, o hacer un crecimiento importante o dejarlo ahí. Y como éramos muy chicos y demás, en ese momento decidimos dejarlo ahí, pero eso me quedó. Después de ahí tuve varios laburos que no tuvieron que ver con emprender, laburé en un call center, y algún laburito más en el medio, y al poco tiempo entré en Unilever, en la Corpo, a laburar en marketing. Yo estudié eso. Y entré a Unilever, en Unilever trabajé 7 años, estuvo espectacular, fue una experiencia muy buena, pero me empezó a pasar que en paralelo me surgieron como algunas ideas y algunas ganas de volver a emprender. En eso me pasa que me mudo por primera vez. Un amigo Pato, arquitecto, que sabe mucha manera con los materiales y demás, me regala como un livincito de pallets, una mesa y eso. Y en cierto momento él necesitaba un ingreso más. Le digo, che, haz algo con esto porque sos muy bueno. Y me dice, bueno, vámonos juntos. Y ahí empieza una fábrica de muebles que tuve en simultáneo a Unilever. Los últimos 2 años de la Corpo estuve trabajando ahí. O sea, estaba en la Corpo todo el día y por ahí salí y tenía una mesa ratona en el asiento de atrás del auto para entregar en campana. Una locura. Bueno, eso habla de un esfuerzo. Sí. Eso habla de... Ya nos estás contando que todo lo que sos hoy tiene un antecedente que es muy importante, que es de sacrificio. Ni hablar. Es que uno por ahí ve de afuera, y me imagino que en parte puede pasar hoy con mi red y eso, uno por ahí afuera ve cierta cosa, pero después, cuando entras un poco más, te das cuenta que hay como una lucha grande detrás, ¿no? O sea, hay una parte muy linda, pero también tal cual hay un esfuerzo muy grande. Claro. Esa fábrica fue el proyecto que tuve por más tiempo, excepto, digamos, sacando de lado la agencia que tengo hoy, a la que me dedico. Esa fábrica duró 5 años, creo, y lamentablemente con la pandemia, me dio vuelta la pandemia. Yo era muy fuerte en Mercado Libre, era muy fuerte ahí. Por diferentes cuestiones, la pandemia me complicó. La pandemia en ese rubro o te potenciaba o te liquidaba. Bueno, a mí me liquidó. Y me fui muy golpeado ahí financieramente, casi quebrado. De hecho, es un proyecto que tenía con amigos, fue durísimo dejarlo. Y esto fue hace 5 años que... ¿Y seguías trabajando mientras tanto en Unilever?
No, sorry. Unilever y la fábrica convivieron por 2 años. Ok. Y me empecé a dar cuenta que me gustaba más emprender que laburar en la Bien, corpo. o sea que decidiste dejar ese trabajo y empezar a jugártela. Exacto. Saliste de lo que se dice la zona de confort, Sí, ¿no? Estabas cómodo, tenías un sueldo quizás bueno, tenías obra social, tenías toda una protección tal cual. y una seguridad. Sí. Y lo dejaste. Es que me empecé a dar cuenta que las cosas que me podía dar emprender, porque todavía no me las daba en ese momento, eran para lo que yo buscaba, iban mucho más en línea que lo que me estaba dando la corpo, ese Bien, laburo. bien. Y ahí, en cierto momento, di el paso, dejé la corpo y me dediqué 100% a la fábrica. A la fábrica, solamente a la fábrica, me habré dedicado unos 3, 4 años. Bien. Fue una experiencia espectacular porque era incertidumbre constante, Claro. de diferentes formas, de todo, desde lo legal, la parte comercial, la parte de producción, Esperá, todo. perdóname, recién dijiste, era espectacular porque era una incertidumbre. Sí. O sea, vos tomás la incertidumbre como un desafío. Hoy sí, hoy me gusta y hoy convivo con eso todo el tiempo y la verdad que lo disfruto. Está bueno Sí. tenerlo en cuenta. Porque Pero en ese momento claro, es bueno, más complicado. pero hoy lo estás, digamos, lo capitalizaste y lo sentís de esa manera. Ni hablar. La mayoría de las personas sienten a la incertidumbre como un límite y no como un desafío. La incertidumbre, el miedo, la angustia, el no saber qué puede pasar, paraliza. Lo bueno está en que uno crece, y ¿cuándo crece? Cuando enfrenta esa incertidumbre. Totalmente. Y cuando vos la enfrentás y la empezás a mirar cara a cara y sentir que, no sé si la palabra es ganar, sino que podés convivir y empezar a superarla. Totalmente. ¿No? Y eso deja mucho crecimiento, ¿no? Es buenísimo. Mucho aprendizaje. Y bueno, a ver, cuando tuve la fábrica de muebles, me empieza, o sea, en simultáneo la fábrica, digo, ya había dejado la corpo, tengo la fábrica, en simultáneo la fábrica, los últimos más o menos 2 años de la fábrica, empiezo a trabajar y a crear una agencia propia de marketing. Eso era como una agencia de marketing para emprendedores. Bien, vos ya estabas recibido. Estaba recibido ya hace bastante. Hace sí, bastante, Sí. bien. Me recibí a los, ponele 21. Ah, bien, o sea que ya Sí. tenías una carrera profesional. Sí, sí, Bien. sí. O sea, Y mucha experiencia. y pasé por de todo porque en simultáneo a la fábrica creo mi agencia de marketing y lo que me pasa cuando dejo la fábrica es esto, cuando me voy medio quebrado de la fábrica, me pasa que por ciertas cosas que se dan, creamos una agencia de marketing de influencers ¿Cómo es y eso? así como me costó mucho la fábrica, esto fue Disney. Una fábrica de marketing de No, influencers. digo, así como la fábrica me costó, Sí, sí, la sí. agencia de influencers Perdón, una fue- agencia de Exacto. influencers, de Sí. marketing de influencers. Sí. Sí, Es así. A ver, dentro del mundo de influencers y del mundo de agencias, sí. por lo menos, a ver, tenés como 2 grandes mundos. Por un lado, el mundo de agencia de marketing de influencers que conecta las empresas, como puede ser esta, Sí. con influencers que los ayuden a difundir ese mensaje. Bien. Bien. Por otro lado, tenés la parte de representación o consultoría del influencer. Yo, la primera agencia que creo relacionado a esta es de marketing de influencers. Y así como la fábrica me costó muchísimo, porque te digo, me fui quebrado, y aparte yo no es que tenía mis viejos llenos de plata, no. Eso cero. te iba a preguntar. O sea, no. venís de una familia de dinero, por lo No. cual atravesaste una gran crisis. Sí, fue muy duro. Muy dura. Muy duro. Aparte, venía también de una relación y justo corté ahí. O sea, fue un cambio inmenso en mi vida. Muy grande. Pero fue espectacular porque eso fue como la base que me permitió de alguna forma llegar a donde estoy hoy. Bien. Y bueno, la agencia de marketing de influencers fue Disney porque estaba casi dejando la fábrica y o sea, fue una locura porque desde que me creó un dominio de mail, a los 2 meses estaba en el Meliá haciendo una tremenda campaña de influencers para Algo que fue, una streaming inmensa. claro, fue un, Sí. De hecho, ni soñándolo No. podías pensar que iba a pasar eso. Ni hablar, es que aparte tampoco era un mundo que me representaba tanto a mí, o sea, de hecho hoy me pasa lo mismo, o sea, yo me considero una persona bastante bajo perfil, bastante tranqui en eso, hoy quizás tengo un perfil distinto porque lo hago en las redes, Claro. pero más allá de eso, o sea, si vos ves ahí no vas a ver vida personal mía ni nada, o vas a ver muy poco, me cuesta esa parte. Entonces, ese mundo me llegó, o sea, se alinearon planetas y bueno, y sí, cuando yo encaré ciertas empresas para que sean mis primeros clientes, me pasó que en una de esas, que es una de las streaming más grandes hoy, de hecho todos lo conocen, ¿puedo decir marca acá o Sí, no? obvio. Bueno, Prime Video,
justo una persona ahí, yo la conocía de hace 1000 años, pero hace mucho que no hablaba, me da una posibilidad de una llamada. O sea, yo no tenía ni un cliente, nada para mostrar. Me da la posibilidad de una llamada, en realidad, de que le presente algo, les hago una llamada. En la llamada chapeo con que laburé en Unilever, como que era lo mejor que yo podía mostrar. Me da la posibilidad de presentar una campaña, presento la campaña, la gano, y ahí se abrió un mundo inmenso, que fue increíble. Mientras duró, o sea, fue muy lindo, hasta que un poco me fue como cansando ese mundo. Sí. Pero lo que duró fue espectacular. Trabajé con varias compañías como esa, y en simultáneo eso creé una representación y consultoría de influencers. O sea que ahí estaba con la agencia de marketing como chiquito en ese momento, marketing de influencers la más grande, y aparte la de consultoría. Y ese coach también. Hacía un poco. Hacías coach. Hacía un poco de todo, sí, del lado emprendedor. Claro, del lado emprendedor. Sí. Y a ver, y después de, digamos, de toda esa movida, Sí. ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo continuaste hasta llegar al día de hoy? Bien, marketing de influencers, yo tenía unos pocos clientes, y me empezó a pasar que no me gustaba tanto eso. O sea, me gustaba mucho más el mundo emprendedor que ese mundo. Además que cuando yo antes había tenido contacto con el mundo emprendedor, el marketing no se cobraba tan bien y me costaba quizás crear o poder vivir tranquilo de eso. En cambio, el influencer era distinto. Eso se empieza a revertir, y cuando empiezo a ver eso, me empiezo a dedicar mucho más al mundo emprendedor que al mundo influencers, porque el mundo emprendedor me encanta, o sea, me apasiona mucho eso. Y hoy me dedico 100% a eso. Bien, cuando decís mundo emprendedor, es que vos sos un asesor de Exacto. emprendedores. Sí. Y utilizás las redes y, digamos, la era digital para tratar de colocar en el mercado a esos emprendedores. De hacerlos crecer, de hacerlos fuertes y grandes. Exactamente eso. Ese es tu objetivo y ese es tu trabajo hoy. Yo hago eso. Es decir, vos sos un hacedor de empresas, para llamarlo así, o un, de alguna manera, inspirador que hace crecer a las empresas, que las hace ubicar en un mercado y que puedan potenciar sus productos. Es eso. Es eso. Bueno, excelente. Buenas palabras. Bueno, gracias. Ahora, la parte también interesante es que te convertiste en un influencer. Es decir, empezaste a ser vos mismo de profesor-alumno. Empezaste a vivir tu propia experiencia como tal, ¿no? Y tenés tus redes y digamos que se te define o te definís como un influencer solidario. Se me define así. O se te define como un influencer solidario. Sí. ¿Cómo empezaste? No con el influencer solidario, sino a empezar a mostrarte vos y no a mostrar a otros o a sus productos. Ok, me pasó esto. Mi hermana trabajaba en una fundación como voluntaria, ayudaba ahí, y me dan ganas de ayudar. Cuando empiezo, les ofrezco a ellos, como trabajaban con mucha persona que era como comerciante en la calle, digamos, vendedor ambulantes y demás, les ofrezco dar un curso a esas personas para ayudarlos, a personas que la fundación ayudaba. Doy ese curso y salió muy bien, pero ayudé a 12 personas. Y digo, che, espera, yo tengo todo este mundo, yo ya, o sea, todo esto de emprendedor, influencers y demás ya había pasado. Entonces digo, voy a aprovechar que yo sé de redes para intentar hacer algo con eso. Cuando empiezo a hacer contenido hablando a la cámara y hago contenido mío con eso. Hablo de marketing, de emprendimientos y demás. Me costaba mucho. O sea, hay gente que le sale natural. Yo arranqué de muy abajo, no, realmente. Está perfecto, empezaste a tomar la práctica. Sí, bien, tal cual. Bien. Y en el medio, queriendo compartir y explicar algunos conceptos, un día le ofrezco a Jorgito, que tiene un almacén y vendía alcohol en la esquina de mi casa, un copado, le ofrezco una charla a él para explicar un concepto. Y me encantó esa charla. Y empiezo un poco a ir para ese lado, y en el medio un día me pasa que estábamos grabando con Vicky, una amiga con la que trabajaba en ese momento, y veo al costado de la ruta 8, veo un cartonero, veo el carro y el tipo tirado en la vereda. Y no sé por qué, pero digo, che, me darían ganas de entrevistarlo a él. A ver qué pasa. Le digo, puede salir bien, como vamos a salir rajando, pero vamos a ver qué sale. Y sale espectacular. Claro, el entrevistado se copó. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ese, mira, justo es ese, sí. Mira, sí, de casualidad, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, ese video lo pasé en crudo. Está como, así fue tal cual. Escucha, Wilson, ¿se viralizó? Un capo. Se viralizó para lo que yo tenía en ese momento. Bien. Quizás no el impacto que tienen, que tienen hoy en día hoy, claro. Pero para ese momento fue bastante fuerte, sí. Y bueno, y ahí dije, a ver, a mí me gusta mucho el aprendizaje, el y todo eso, pero ese mundo, el mundo de, en este caso el cartonero, yo nunca lo había vivido cerca,
ni había quizás hablado con una persona que esté trabajando en eso o que tenga como esa vida hoy. Y aprendí mucho de la charla. Y dije, che, quiero más para este lado. Así que fui más para ese lado, intenté hacerlo integral y en simultáneo tuve entrevistas con algunos famosos y demás, porque yo ya trabajaba con ellos, tenía llegada, así que dije, che, voy a hacer un poco y un poco. Fue 90% mundo comerciante o mundo de la calle y 10% el otro. Y hace poco tiempo tuve como una pequeña crisis interna y dije, che, esto no me representa 100%. O sea, me encanta poder, pues yo a esta gente quizás a veces le hacía un contenido, se hacía un poco viral y ayudaba un montón para que su negocio de la calle crezca. Tipo un tipo que tiene una parrilla en la vereda. Claro, y que empiece a tener más público y que la gente lo empiece a visitar y que tenga de alguna manera esa intriga de conocer a la persona que estuvo con el influencer, a ver cómo es y estar en el lugar. Tal cual, tal cual. Bien. Bueno, en cierto momento me pasa que ya solamente eso no me representa, o sea, no me sentía cómodo con eso. ¿Vos sentías algo más solidario y empático? ¿Necesitabas eso? Necesitaba eso, o sea, yo lo hacía en realidad ya, porque a ellos, a algunos les transformamos el negocio, o sea, fue espectacular, pero sentía que tenía que aplicar más mi mundo, el que a mí me gusta, que es el mundo de pensamientos, mentalidad, emociones, todo ese mundo que me encanta. Entonces dije, bueno, voy a seguir con esto. Yo ya estaba haciendo algunas ayudas, pero en lugar de eso voy a apuntarlo al público en general. Y ahí empecé hace 4 o 5 meses, empecé a salir a las plazas acá de San Miguel, a hablar con gente random de la vida y de temas como profundos, mentales y demás. Bien. Y así estoy hoy. Y las colectas, llegó a eso. Claro, eso te iba a preguntar, porque sé que además dentro de tus entrevistas y de tus contactos solidarios, conseguiste, y creo que vas a seguir consiguiendo, con tu solidaridad, la ayuda para muchas personas que necesitaban recaudar fondos para enfermedades, operaciones. Creo que hubo una hace poco tiempo atrás que hiciste una recaudación récord, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cuál era el caso particularmente? Bien. Esa fue muy fuerte. La charla fue con Lu y con su hijo Santi, que tiene autismo. Sí. Y esa fue tremenda porque yo venía de 3 charlas, la tercera había sido quizás la más alta a nivel de recaudación y todo eso, con las que había empezado a recaudar. O sea, yo empecé a recaudar porque la gente me lo pedía. Yo no es que venía y ponía un alias porque me daba cosa, o sea, no me sentía cómodo con eso. Pero la gente me lo empieza a pedir. Y cuando me lo pide, nada más con subir un reel, se juntaba mucha plata. El tercero de esas seguidillas fue como el más grande, Osmar, que fue una locura. Y por suerte el mensaje de Lu me llegó antes de esas charlas, porque yo después ya dejé de poder ver mensajes, porque son cientos realmente, de pedidos de ayuda. Ni me acuerdo cómo lo vi ese mensaje, no me acuerdo, pero bueno, lo que sé es que me juntó con ella ese día, con ella y con Santi. En la Plaza de San Miguel. En la Plaza de San Miguel. Y la charla fue una locura porque el mensaje de ella fue muy fuerte, conectó mucho la gente con eso, se hizo mega viral, o sea, lo vieron casi 20 millones de personas. Y, o sea, un solo reel. 20 millones de personas. O sea, tomamos dimensión de lo importante que es esto, ¿no? De lo importante que hoy son las redes. Muchos hablan del cuidado o el prejuicio y perjuicio que pueden ocasionar, pero también esto que es, o sea, no tiene antecedentes. No tiene antecedentes antes de esta era digital. Sí. ¿No? La televisión no llegaba a todo esto. No, es una locura. Y de todas partes del país, supongo, y hasta del mundo. Del mundo. Llegó a todos lados. Y tuvieron esa ayuda, esa colecta originada gracias a tu actuación y a tu amor y en beneficio de ellos. Sí, yo igual siento que fui puente ahí. Bueno, claro, pero lo que pasa que, lo que se necesita justamente es más puentes, ¿no? Porque la necesidad uno la puede ver cuando hay alguien que la puede transmitir. Entonces, vos como puente transmitiste esa angustia y ese pesar de esa familia que quizás no tenía los medios para poderlos hacer llegar de otra forma que no sea a través de este puente. Sí. Y eso es lo que vale, y eso es lo que se necesita, y eso es lo que se aplaude, ¿no? Así que bueno, yo de por sí te felicito, porque además nosotros no nos conocíamos. Nos conocimos hoy, no es que había una relación anterior y yo estoy hablando con una persona que ya conocía y tomé contacto con lo tuyo
Y la realidad es que me encantó. Y te voy a confesar algo, hace mucho tiempo atrás, no sé cuánto, digamos, navegando por Instagram, que después te manda a TikTok, viste que tenés... Un día te vi, y me estoy acordando ahora, en una entrevista que le hiciste a una mujer que pide en la puerta de un banco. Uf. ¿No es cierto? Re polémica. Bueno, por eso, porque además la he visto. Entonces, digo, alguien que no te seguía, como es mi caso, sí. Lo vi. O sea, fue una viralización más de alguien que no tenía relación con vos, contacto ni nada por el estilo, y que se visualizó. Tremendo. Entonces, eso mismo pasó con todos estos casos solidarios tuyos, sí. Que es buenísimo. Tal cual. Y ahora, por suerte, el mensaje en estos fue muy positivo, porque con esa charla lo que pasó, pobre ella, es mucho hate. O sea, justo es un rol muy polémico ese, el de la persona que está en el banco pidiendo. Yo encontré una historia de ella, de una persona que, no sé, me pareció muy linda, pero costaba quizás ver eso cuando ves el rol de ella y todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, a la gente lo puso muy incómodo y lamentablemente pasó eso. Pero sí, la verdad que esto fue increíble. O sea, esto, digo, volviendo al caso de Santi, fue una locura. Fue muy loco. Nunca hubiera esperado que pueda llegar a eso. ¿Cómo te impactó? Yo me imagino, y bueno, el tiempo vos sabés que es muy tirano, pero quiero preguntarte esto y después vamos un poco a esta vida diaria del influencer, más allá del profesional. Pero ¿cómo te impactó todo esto? Viste que los seres humanos empezamos a sentir los pesares, las felicidades, principalmente a la noche, cuando uno se va a acostar y duerme y el inconsciente actúa. Entonces ese inconsciente te puede hacer despertar a la noche con emociones, con palpitaciones, con miedos. Somos seres humanos y creo que todos vivimos un poco todo eso, ¿no es cierto? De hecho lo vivimos todos. ¿Cómo te hizo sentir ese logro, ese éxito, ¿no? Creo que la cifra fue millonaria. Sí. ¿No? Y creo que se dio a conocer, de hecho. Sí, fueron... Ella necesitaba juntar 35 millones. Y juntaste 100 millones. Casi 100 millones. 100 millones, Una bueno. locura. ¿Y cómo sentiste todo ese peso? No de la plata, sino de esa satisfacción, de ese logro, de esa... No sé, me imagino el... Sí. No sé, creo que no tiene palabras lo que pudiste haber sentido. Sí. Mira, te lo voy a transmitir con mucha transparencia, con la mayor posible. Tuvo una parte muy linda, como decís vos, la parte que decís, muy linda, de poder ayudar tanto a alguien y crear ese impacto, y también quizás de ayudar a transmitir un mensaje tan fuerte, porque vos la ves a ella en el video, es fuertísimo el mensaje, o sea, y eso fue con lo que la gente conectó, es muy fuerte y creo que inspira mucho, así que esa es la parte linda. El lado B quizás, que es el que probablemente no se ve, es mucha ansiedad y quizás como mucha responsabilidad, porque te pasás como a convertir medio para la gente, pues yo no lo creo, pero para la gente, en una especie de medio o de salvador posible de ciertas cosas que ellos están pudiendo resolver. Y yo no, o sea, no soy eso ni tengo esa estructura. O sea, yo esto lo hago solo con una amiga que hace la producción y nada más. Y aparte no veo un mango de esto. No, me imagino que es totalmente, te entiendo y te creo, porque además se percibe, digamos, el aspecto humano y sensible que tenés. Porque esto sin sensibilidad no se puede hacer, No, esto hay que entenderlo. La sensibilidad es una de las... La gente a veces piensa que la sensibilidad es debilidad y la sensibilidad es fortaleza, porque es lo que te abre un camino inmenso para que vos puedas comprender y entender a mucha gente y no cerrarte en tus propias creencias o miedos o en la rigidez que en general una persona puede tener. Entonces es como que empatizás y lo entendés y ahí podés entrar más todavía. Bueno, eso es clave, eso es re importante, poder conectar con la persona y entrar. Eso, siempre hablo de lo mismo yo, de entrar, que es complicado, pero es lo que tenés que en el momento de intentar. O sea, con ella, yo siempre lo digo, el mayor logro que yo creo que tuve con ella, con esa charla, fue que cuando ellos vienen a la charla, cuando llegan y arrancan a hablar, vinieron con su guión, que ya lo tenían porque ya lo dijeron 1000 veces, buscando ayuda, pero yo es como, o sea, ella habla, se cierra eso y le hago una pregunta distinta sobre ella, o sea, sobre cómo estaba ella con todo esto. Y es como que ahí se desarma
y ahí ya como el mensaje genuino, y eso es lo que ves en la charla, claro. y es fuertísimo, y la gente conectó con eso. Escucha, cuando hablamos de Manuel, ahora estamos hablando del influencer. Igual ya hablaste mucho de tu persona, porque vos estás poniendo tu personalidad y tu esencia en esto. Pero no es fácil ser influencer, ¿no? No es como todos creemos, como yo al principio te pregunté. No es simplemente me filmo, voy, hago esto. Hay todo un trabajo, una técnica y un esfuerzo. Sí, sí. A ver, creo que por un lado tenés el conocimiento técnico, para decirlo de alguna forma, o sea, esto de cómo producirlo, de cómo editarlo, de qué decir, bueno, todo ese mundo. Y por otro lado tenés el trabajo personal, que para mí es el más jodido y el más importante quizás. Porque lo que tiene la red, que es muy traicionero, es que todo el tiempo te está dando y también te saca. O sea, te muestra, te pegás viral con cierta cantidad de videos y después a un momento vas a frenar, porque les pasa a todos, vas a frenar y las métricas van a bajar. Y cuando eso pasa constantemente es muy frustrante. Claro, genera una depresión. Tal cual. Te genera una depresión, sí, claro, me imagino. Incluso cuando estás arriba es como, te da una parte muy buena, pero también te da una parte muy jodida. Sí, hay una adrenalina, una excitación, sí, pero también una ansiedad que a veces es muy... que preocupa y asusta. La verdad que sí. ¿No? Porque da miedo. Bueno, pero estás hablando también como coach ahora también. Entonces, tenemos 30 segundos bien, para el cierre. Me gustaría que lo que tengas ganas de decir como influencer, como profesional, lo digas con toda la libertad. Ok, allá voy. Sí, dale. Bueno, a ver, no sé. A ver, lo que digo siempre a las personas que me preguntan por este mundo mío y que les recomiendo mucho es anímense a crear, y para eso la gran clave es empezar. A mí me pasó, y a veces lo digo, yo siempre fui muy bajo perfil, incluso tenía como cierta tartamudez y me trababa mucho y demás, y para mí era como una parte muy insegura, pero por un porqué y por un propósito fuerte es que salía a hacer esto. Y hoy realmente creo que lo vale, porque las redes tienen mucho poder hoy, tienen muchas posibilidades. Así que lo que les digo es, empiecen, prueben e intenten hacer un trabajo mental o personal bastante importante, porque si no es inviable, pero bueno, para mí lo vale. Y se pueden comunicar con vos también. Obvio que sí. ¿No? ¿Se pueden comunicar a esa dirección? Sí, al Instagram, ahí sí, ahí me van a conseguir, y si no, ahí van a ver también el Instagram de mi agencia. Yo tengo agencia de marketing y ahí pueden preguntarnos. Sí. Pueden aprender. Bueno, Manuel, muchas gracias, un placer en serio. Y vamos a seguir, ¿eh? Dale, vamos a seguir, porque es interesante y este mundo lo podríamos definir como infinito, ¿no? No se acaba. Ni hablar. Tiene mucha vida y mucho tiempo. Gracias. A vos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y nos despedimos. Nada, recuerden lo que siempre les digo, que está bueno volver a las raíces, a la educación, al respeto, a la cordialidad, a tener tolerancia y a mirar al otro como persona y no como un punching ball para tratar de descargar todos los enojos y las broncas. Vamos a vivir mejor personalmente y socialmente. Hasta el jueves que viene, y bueno, que mañana podamos disfrutar del partido de Argentina y que ganemos y sigamos en esta bendita y hermosa copa. Hasta el jueves que viene, lo mejor para ustedes.